Lucía Álvarez. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero decir es que agradezco mucho de verdad la invitación a este foro, porque como ya se ha mencionado, pues estamos en un momento muy importante donde considero que la información, la reflexión y el debate ante el proceso pues resulta fundamental. Entonces, muchísimas gracias a Lenia Batres por invitarme. Y bueno, pues me da mucho gusto también participar en tercer lugar después de haber escuchado todos ustedes a los dos compañeros previos, porque bueno, dieron como un telón de fondo muy importante para lo que es actualmente el proceso que estamos viviendo. Yo no tenía del todo muy claro cuál era el propósito de esta mesa, pero sí me acogí un poco al título del seminario, como cuáles son los alcances de la próxima Constitución de la Ciudad de México. Para ello quiero nombrar, aunque ya Cristina y Jaime hicieron mucha alusión a los antecedentes, quiero nombrar tres cositas muy importantes. Una, insistir en el hecho, que ya mencionó muy bien Jaime, que estamos hablando de la reforma política en un proceso de larga duración. No es nuevo, no es actual, hay un camino andado muy importante y podemos hablar de la reforma política ya en términos muy puntuales, institucionalmente hablando, a partir al menos de los 80, de 87, 88, cuando se crea el primer órgano de representación local, que es la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Entonces, en ese sentido también insistiría lo que dijo y otros compañeros. Estamos hablando de un proceso que hemos ido generando y avanzando por aproximaciones sucesivas, ¿sí? Entonces, punto número 2, también lo mencionó Jaime y me parece fundamental para ver esto de los alcances, ¿no? La reforma política del DF es ante todo, ¿no?, una demanda ciudadana. No es una demanda que haya emergido de las instituciones y de los partidos políticos. Es una temática que, como decía Ignacio Marván hace ratito, está latente prácticamente desde 1824, cuando se crea el Distrito Federal y que se discute cuáles son las características de la capital y del gobierno de la capital. Está latente y ya, pero como demanda de transformación, de reforma, etcétera, es mucho más reciente. Algunos partidos, curiosamente el propio PAN, la retomó desde hace mucho como generar el Estado 32, pero nunca se desencadenó como proceso, sino hasta después de los sismos del 85. Eso hay que tenerlo muy claro. Jaime ya relató el proceso, pero creo que también hemos dicho que, y Jaime lo narra de muchas maneras, desde los 70, los 80, etcétera, hay muchísima participación, movilización y demandas en la ciudad. Pero el tema del gobierno local y por lo tanto de la reforma local era algo que no lo teníamos claro ni consciente los ciudadanos, sino hasta después de los sismos. ¿Por qué? Por lo que todos sabemos, el drástico acontecimiento nos enfrenta con que tenemos un gobierno local, o teníamos un gobierno local, absolutamente ineficaz, ineficiente, limitado, sin capacidad, aparte de la burocracia, etcétera, no tenía realmente capacidad legislativa ni política para tomar decisiones que era indispensable tomar ante todas estas circunstancias. Entonces, sí es en el 85, entre las muchas cosas que marcan los sismos, creo que la reforma política local la debemos anclar ahí. Y la debemos anclar como proceso que impacta a instituciones, a partidos, pero fundamentalmente a la ciudadanía. Y que los ciudadanos de entonces, los de a pie, los individuales y los colectivos que había y que surgieron, nos acogimos a decir, este es un gran proceso que debemos desencadenar, ¿no? Sabemos de los actores que surgieron en esa época, Asamblea de Barrios, las costureras, la UIDE, bueno, muchos, ¿no? Pero como decía Jaime también, el MUP
que no es del 85, es mucho anterior, pero ahí también queda clarísimo y se acogen en la demanda, y muchos otros intelectuales, artistas, académicos, etc. Entonces, creo que este es un segundo elemento que hay que rescatar y que es precisamente uno de los problemas del momento actual, que los ciudadanos casi todos estamos excluidos del proceso en términos gruesos, ¿no? A pesar, paradójicamente, de que es una demanda empujada por la ciudadanía. Entonces, el tercer elemento que me interesa poner de relieve es, sin embargo, bueno, paradójicamente esto no solamente viene del 85, es ciudadano, lo sustentan actores muy diversos, sino además, curiosamente, estamos en una ciudad y en una entidad también de nuestra federación, que se ha caracterizado en los últimos 15 años por ser de avanzada, precisamente en la política de participación ciudadana, ¿no? Y ni así tenemos lugar los ciudadanos, ni siquiera la Asamblea Legislativa. Eso es drástico, ¿no? Y hay que tomarlo muy en cuenta para ver hasta dónde tenemos posibilidades. Y el tercer elemento que me interesa como contexto es que, sin embargo, como también dijo Jaime, ha habido esto, como siempre, en todos los momentos emblemáticos hay discusión, cuando vienen institucionalmente marcados, si le entramos o no le entramos, cómo le entramos, si mejor los boicoteamos, qué pasa. Sin embargo, yo creo que aquí no debemos dejar de lado, ni dejar pasar, que estamos en un momento emblemático para la reforma política local y para la propia ciudad. O sea, el momento de tener una constitución propia, pues yo creo que no es cualquier cosa. Así como en el 87 fue la Asamblea de Representantes, que no era cualquier cosa, en el 94 fue primero tener estatuto de gobierno y ley de participación ciudadana, en el 97 elegir al jefe de gobierno. Así de importante, si no es que hasta un poquito más, es la constitución local, y yo ahí sí considero que nada de que no participamos, tenemos que participar, ¿no? Ahora, ¿cómo y en qué condiciones? Ese es el problema. ¿Por qué? ¿Cuáles son las limitaciones de la reforma pactada que también mencionaba Jaime? Bueno, primero que ya, como todos sabemos, es la redacción de la Constitución, la propuesta constitucional, es atributo exclusivo del jefe de gobierno local, ¿sí? O sea, es él el que va a presentar la propuesta para que sea votada y aprobada y discutida, en el mejor de los casos. Luego va a ser aprobada básicamente con una fuerte intervención de legisladores federales, ¿no? Donde no tienen mayoría los legisladores que sí tienen mayoría en la Ciudad de México. Dos, ¿no? Y tres, bueno, sabemos que la participación en el constituyente pues está muy calculada también, o sea, como ya se dijo, el 60-40, donde el 60 son los que van a ser de la clase política, de los partidos, que aunque tengan mayoría en el DF ciertos partidos, pues a nivel federal no, y como hay 14 por senadores, 14 por diputados, que van a ser arbitrarios, o sea, los eligen ellos donde hay mayoría de la clase, de los partidos hegemónicos, ¿no? No son los de la ciudad, insisto, ¿no? Entonces tenemos muy limitadas las posibilidades, ¿no? En ese sentido, creo que hay que reconocer y ubicar que, si bien hay que participar en el proceso, el esquema que se nos plantea es muy acotado y muy complicado para que realmente hagamos posible la intervención de la ciudadanía, ¿no? Aquí hay que reconocer también las fuertes restricciones para las famosas ciudadanías independientes, ¿no? A las que afortunadamente muchos ciudadanos de muchas clases sociales de la ciudad y de muchos sectores se han acogido, porque pues, es la única opción, pero están verdaderamente muy complicadas. O sea, la vara está muy alta, 75,000 firmas solo para registrarse como candidato. Ya después, para hacer campaña y todo eso, bueno, ni se diga, ¿no? Ya sabemos que no es posible. Y además, en la reforma que fue pactada, no existe, como sabemos hasta el momento,
ningún mecanismo de democracia directa como es el referéndum para poder al final legitimar, ya cuando menos, ¿no?, la Constitución aprobada. Tampoco. Entonces, todo eso no hay. Está restringido. En este marco, ¿qué opciones tenemos nosotros, ciudadanos de a pie, los movimientos, la sociedad civil, etcétera? Yo observo lo siguiente. Uno, bueno, luchar por asegurar un fuerte número de votos y, por tanto, de elección de constituyentes para los partidos mayoritarios en la ciudad. Como sea, hay que tratar de hacerlo. En este caso, bueno, obviamente me refiero a Morena, porque es el que es el mayoritario actualmente. O sea, no hay que desperdiciar esa posibilidad de decir, sí hay que votar. Dos, aceptar el desafío de promover candidaturas independientes, aunque sean muy limitadas, pero bueno, hay muchos ciudadanos que tienen aspiraciones, que tienen legitimidad social validada, tanto del movimiento urbano, de organizaciones, por ejemplo, de mujeres, qué sé yo, pero también de clases sociales medias y altas que han trabajado mucho por la ciudad, y eso hay que reconocer. Entonces yo creo que hay que aceptar ese desafío. El otro interesante es que en este grupo de los 28 famosos notables que mencionaba Jaime al principio, por fortuna, y eso hay que reconocerlo, hay pluralidad. No son, aunque hayan sido a dedo y nadie los haya elegido, bueno, sí hay, como mencionaba Jaime, compañeros muy valiosos de la sociedad civil, de la academia, que no solo son expresión y representantes informales de distintos sectores de la ciudadanía, sino es gente abierta a la interlocución y está haciendo desde ahorita procesos de cabildeo con la sociedad, y ahí podemos tener una posibilidad, varios de nosotros estamos en ese proceso, de hacer llegar nuestras visiones, nuestras propuestas para distintos ámbitos de la Constitución, ¿no? Y finalmente yo creo que otra opción que no debemos descartar, que ya algunos están haciendo, es generar, como sea, un movimiento ciudadano en función de lograr insertar, como sea, como transitorio, como dicen algunos, o como sea, que todavía se mete el referéndum como un mecanismo ciudadano para la legitimación final de la Constitución. Yo creo que esas son las posibilidades que sí tenemos y que no hay que desaprovechar, ¿no? Ninguna nos va a garantizar triunfos y mayorías, pero son espacios que se pueden ganar, como hemos ido ganando, como dijo Jaime, desde hace muchos años, lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora, en ese sentido, ya hablando específicamente, no me voy a meter al ámbito ni del desarrollo urbano, ni del derecho a la ciudad, porque aquí los compañeros son, primero, más expertos y conocedores que yo, y segundo, pues ya lo mencionaron, ¿no? Yo más bien diría algunas cosas que sí se pueden considerar como elementos para introducir en la Constitución, por estas vías que estamos diciendo, en términos de lo que es la democracia, ¿no? y la democracia participativa. En primer lugar, mencionaría la idea de recuperar la concepción de la democracia establecida en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, no todo en la Constitución está mal y sí se pueden recuperar, donde se define no solamente a la democracia como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esto lo dice el artículo 3º, no es nada nuestro. Creo que de ahí podemos aspirar y debemos de insertar como se pueda la idea de una concepción de democracia integral, tanto en la dimensión de los derechos plenos que ya se mencionaron, como en la concepción de integrar distintas dimensiones de la democracia. Me refiero a democracia política, democracia social, cultural y sustentable, para decir las más obvias, ¿no? En segundo lugar, creo que también se debe establecer muy claramente en la Constitución, que esto también está en la Constitución Federal y lo podemos recuperar perfecto, que la soberanía de la ciudad radica en el poder, ¿no? Definitivamente. Y esto se ejerce a través tanto de los poderes locales como de las diversas formas de democracia que se establezcan para la ciudad. Que no sea solo la representativa, sino también la participativa y la directa. Esto lo voy a mencionar más adelante. Luego también pensaría que
debiéramos reconocer que en tanto la Ciudad de México es socialmente heterogénea, políticamente plural y cultural y territorialmente diversa, se debe de reivindicar para esto el principio de una ciudad soberana con derechos plenos para todos sus habitantes, sustentado en el reconocimiento de los derechos humanos integrales. Esto quiere decir cívicos, culturales, políticos, económicos, sociales, y ya me dijeron que ya no se dice así, pero yo no sé cómo decirle, los de cuarta o tercera generación, pero se refieren a los derechos ambientales colectivos, entre ellos el derecho mismo a la ciudad. ¿Sí? Bajo estos supuestos sería necesario reconocer la obligación y responsabilidad de los distintos niveles de gobierno de reconocer y garantizar estos derechos a todos los habitantes. No solo establecerlos, sino decir que hay obligatoriedad de los poderes garantizarlos, ¿no? Por otro lado, habría que ubicar dentro de esta temática que el ideal democrático cobra sentido solamente en términos de lo que es poner en vigencia la participación, ¿sí? Y en este sentido habría que ubicar a la participación, primero que nada, como un derecho, el cual ha sido reconocido como tal en la propia Ley de Participación Ciudadana vigente en la entidad. Esta ley dice, a la letra, el derecho de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal a intervenir y participar individual o colectivamente en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno. Todo esto ya está considerado, pero hay que integrarlo. Y podríamos recuperar experiencias de otros países, por ejemplo de Ecuador, donde dice que la participación es un derecho de la ciudadanía para intervenir en los asuntos de interés público y que se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Este es un ejemplo, ¿no? Pero hay otros ejemplos muy interesantes. Aquí habría que reconocer a la participación de una manera amplia como modalidades diversas de acciones individuales o colectivas que se llevan a cabo en la intermediación de la relación Estado-sociedad y que tienen como propósito la intervención de los ciudadanos y ciudadanas en las actividades, proyectos y políticas públicas, en las acciones de gobierno, así como en los procesos decisorios generales de la sociedad. La participación puede llevarse a cabo, y esto es muy importante, a través de los canales institucionales o por fuera de estos, como acciones o proyectos autónomos y procesos autogestivos de los individuos y de los actores sociales. En esta medida hay todo un desglose, digamos, que yo nomás lo voy a enunciar, pero que debiéramos considerarlo desde luego en la nueva Constitución, donde identificaríamos que la participación ciudadana es reconocida y validada en 4 ámbitos diferenciados y complementarios. Ya los mencioné de otra manera, pero los reitero: democracia representativa, democracia participativa, democracia directa, todos son diferentes, porque luego hay quienes mezclan, pero son diferentes, y democracia autónoma, que es a la que me refiero, no institucionalizada. Y bueno, cada una de estas, desde luego, tiene su propia definición y sus propios ámbitos de expresión y de ejercicio, ¿no? La democracia representativa, desde luego, opera para elegir jefe de gobierno, los nuevos alcaldes, incluso los órganos que actualmente están normados por la Ley de Participación Ciudadana. La democracia participativa, por ejemplo, interviene, y hay que diferenciar el plano territorial, el plano sectorial y el plano temático, ¿no? Y la democracia participativa podemos decir que incluye ejercicios muy diversos, que van desde la información, que ya estaban comentando, que es muy deficiente y que no hay suficiente para poder tomar decisiones, pasando por la consulta, la colaboración, la deliberación, la supervisión y control de las políticas públicas, la gestión de proyectos, la planeación y seguimiento de políticas públicas, evaluación,
exigibilidad de transparencia, exigibilidad de rendición de cuentas y hasta de la revocación de mandato, formulación de iniciativas de ley y construcción de derechos. Yo creo que son muchos los ámbitos y modalidades en los que se ejerce la democracia participativa y todos ellos debieran estar considerados en la nueva Carta Constitucional, ¿no? Para los efectos de la democracia participativa, bueno, hay que recuperarlos y profundizarlos, muchos instrumentos ya validados, ¿no? Presupuesto participativo, asamblea ciudadana, consulta pública, contraloría ciudadana, comités de vigilancia, etcétera. Todo esto ya existe en nuestra legislación, con muchas limitaciones, pero no es nuevo. Por eso decía que hay un camino andado muy importante y hay que recuperarlo, darle más atribuciones y profundizarlo, pero está. Y finalmente yo diría, bueno, está desde luego la democracia directa, que es la que remite específicamente a 4 ejercicios, ¿no? Plebiscito, referéndum, consulta popular, y yo creo que aquí, eso no lo estoy segura, eso los juristas o los constitucionalistas no lo dirán, aquí iría lo de la revocación de mandato, como un 4º ejercicio de democracia directa. Finalmente, hablando de democracia autónoma, creo que debiéramos de ubicar que, dada la existencia de una amplia diversidad de espacios, ejercicios, prácticas, movimientos y organizaciones que conforman el bagaje ciudadano autónomo en la capital del país, se debiera reconocer y legitimar el derecho ciudadano a organizarse por cuenta propia y, por tanto, la participación ciudadana autónoma, no institucionalizada. Debiera reconocerse en ese sentido la existencia, entre otros, de diversas modalidades de participación y organización. Yo distingo 4 aquí. Participación sectorial y temática, que refiere sobre todo a organización o participación de actores sociales. Participación y organización comunitaria, que hay mucha en la ciudad, por ejemplo, comisarios ejidales, etcétera, que hay muchos en la ciudad, ¿no? O sea, contra todo lo que se piensa, todavía existen estas organizaciones y son activas. Participación de los pueblos originarios, que también es muy particular y diferenciada de otras formas que usamos en las colonias, en los barrios, etc. Y finalmente incluye también la participación individual, que casi no está, digamos, reconocida ni legitimada, porque aquí pienso, por ejemplo, en intelectuales, artistas, periodistas, profesionales, etcétera, que no necesariamente quieren o necesitan estar organizados para formar parte de una opinión pública, de propuestas, etcétera. Entonces yo diría que estos elementos podríamos recuperarlos y podríamos intentar profundizar la propuesta de una constitución para la Ciudad de México. Muchas gracias.